Hemos leído un texto que me parece un texto maravilloso, tremendo. Nunca he oído hablar de este texto. Y quizás primero nos conviene ponernos un poco en el contexto en el que están dichas estas palabras. Y si cogéis el principio del capítulo 49 de Génesis, veis que le ponen un título y el título es Profecía de Jacob acerca de sus hijos. Es decir, nos dice, por ejemplo, el primer versículo, dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Es decir, reúne a sus 12 hijos. Se ve que, aunque no lo dice directamente, pero casi se puede intuir indirectamente, él probablemente habría estado en su privacidad orando al Señor, buscando al Señor, y el Señor le muestra lo que luego le va a decir. Lo podéis leer todo y veréis lo que le dice a cada uno de sus hijos. Y cuando llega a José, voy a empezar por lo último primero. Dice, sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. José, sabemos la historia, si os acordáis de José, y sabéis que los hermanos lo vendieron, ¿no? Y fue esclavo en Egipto hasta que finalmente el faraón lo pone por debajo de él, ¿no? Y esto de que fue apartado de entre sus hermanos es una cosa, y más con últimamente los enfoques que se dan. No voy a entrar, por supuesto, a juzgar a nadie ni nada, Dios me libre, pero yo voy a la palabra del Señor. A mí lo que me interesa es lo que la palabra dice y no lo que los hombres digan, ¿no? Y hoy que parece ser que casi todo tiene que ser, como dirían hoy, guay, ¿no? Y además no sé por qué, parece que la bendición consiste en la bendición material, ¿no? Entonces hay ciertos textos que incluso parece que nunca se tocan. Los judíos, por ejemplo, no suelen últimamente hablar del capítulo 53 de Isaías, porque es demasiado evidente que cuadra muy bien con la figura de Jesús. Y los judíos ortodoxos no aceptan a Jesús. Yo creo además que a mínimo que sean honestos con las escrituras tienen un problema serio, bastante serio. No sé cómo se las ingeniarán, porque el hombre siempre utiliza su ingenio para cuadrar cosas, pero tienen un problema muy serio porque simplemente con que cojamos a Daniel, por ejemplo, y la profecía de las 70 semanas, es evidente que el Mesías ya vino, ya se cumplió. ¿Y cómo cuadras eso con la primera venida del Mesías cuando tienes además 2000 y pico de años ya más de los que el profeta Daniel? Pero bueno, eso es otro tema, no voy a entrar ahí. Quiero decir que, hermanos, como muchas veces os digo, ojito con intentar cuadrar la Biblia a lo que nosotros pensamos o creemos, porque eso da lugar a sectas y da lugar a cosas que luego dan problemas. Y esto es un texto que está aquí, en la palabra del Señor, el que fue apartado de sus hermanos.
la bendición que Jacob le da a su hijo José y la profecía que le da, porque es una profecía, porque le dice: os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Es decir, todo lo que hemos leído de José son cosas que se van a cumplir en José. Quizás podríamos empezar por decir: ¿y dónde está hoy José? Y su descendencia. Es una buena pregunta. El que fue apartado de entre sus hermanos. A ver, aquí me gustaría hacer una distinción entre dos cosas. En lo que quiero decir, hay una enseñanza que creo que es general para todos. Y luego hay una enseñanza que es específica para ciertas personas, depende. Solo Dios conoce los corazones. ¿A qué me refiero? ¿Por qué José tuvo que ser apartado de sus hermanos? ¿Por qué Dios permite que José fuera apartado de sus hermanos? Y más de la forma en que fue apartado. Los propios hermanos lo venden. Y además parece que esto fue, no sé, algo sí, fue especial, pero ¿por qué Moisés tuvo que salir huyendo y estar 40 años en el desierto cuidando cabras? ¿Por qué Pablo fue perseguido, torturado? ¿Por qué el rey David tuvo que salir huyendo de Saúl y andar por las cuevas y dejarnos hasta... y además me agrada porque Ana no sabía ni siquiera de qué iba a hablar, y la canción, la alabanza que ha cogido antes de que yo entrara es: el Señor es mi pastor. Hermanos, todos nosotros tenemos una batalla personal en la que estamos solos. Espero que me entiendas bien. Hay cosas de cada uno en particular en las que tú tienes que batallar solo y no vale, o por mucho que quieran tus seres más queridos, no van a poder pelearla por ti. Esto es general para todos. Cada uno tiene su propia lucha y el camino de la fe, en muchos aspectos, es un camino individual. Por eso Dios dice que Dios nos conoce por nombre. Conoce nuestra personalidad, conoce nuestra forma de actuar, conoce, como decimos en español, que todos nos entendemos, de qué pie cojeamos. Y Él no nos trata como si fuéramos un número más de la fábrica de hijos de Dios, sino que Él nos trata conforme a nuestra personalidad. Así está dicho además en la palabra del Señor. Está dicho que Dios da la gracia conforme al don. Es decir, Dios sabe lo que te ha dado, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no llegas, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus puntos fuertes, y la gracia que te va a dar a ti personalmente va a ser conforme, es decir, adecuada a lo que tú necesitas según lo que has recibido de Dios. Eso es personal e intransferible. Como también solemos decir en España, nadie puede ir al servicio por ti.
tienes que ir tú, porque es tuyo, es tu carga. Entonces, digamos que aquí hay una enseñanza general en el sentido de que de alguna manera todos estamos solos o todos nos tenemos que ver a solas con Dios en momentos de nuestra vida. Y en algún momento tú tendrás que enfrentarte con Dios. Evidentemente no enfrentarte en el sentido de que, bueno, yo voy a pelear contigo y al final me voy a salir con la mía. Pero de estas cosas casi no se hablan ni siquiera en las iglesias muchas veces. Pero fijémonos incluso quién da esta profecía. Jacob. Leeros en Génesis lo que hace Jacob cuando lucha con el Señor en Peniel. Y el propio Señor le dice, ya no te vas a llamar más Jacob, sino Israel. ¿Y por qué? Porque has luchado con Dios y has vencido, dice. ¿Se puede vencer a Dios? Entonces, evidentemente, hermanos, ¿a qué se está refiriendo? A que me has buscado, has puesto tu fe en marcha y yo respondo a la fe. Jacob podía haber buscado otras muchas cosas. Podía haber buscado otra clase de fuerza, haber buscado un ejército, haber buscado para enfrentarse al hermano, pero en su desesperación buscó a Dios. Y esto es una regla general para todos nosotros. En los momentos difíciles de tu vida, ¿a quién buscas? ¿Con quién te peleas? Medítalo. A lo mejor te estás viendo en una situación apurada y estás buscando salidas por aquí, por allí. A veces, hermanos, te lo digo claramente, a veces Dios te está provocando para que le busques, pero para que le busques de verdad. Es más, creo que es en Isaías, si no recuerdo mal, mi memoria ya falla mucho, donde le dice, llegará un día en que este pueblo me buscará y yo le responderé. Le responderé porque me buscará de corazón. Porque el problema ahora es que no me busca de corazón. Vuestros ayunos, vuestras fiestas solemnes las tengo aborrecidas. ¿Por qué? Porque todo es un paripé. Venís a la iglesia, aparentáis que sois, bueno, a la iglesia, en aquella época, a la sinagoga, al templo, a lo que fuera. Aparentáis mucho de que sois santos, buenos y no sé cuánto, pero salís por la puerta y ¿qué hacéis? Y el Señor les aclara más el tema y les dice, ¿por qué no hacéis justicia? ¿Por qué no amparáis a la viuda y al huérfano? ¿Por qué no os comportáis de otra manera? Haced justicia, juicio y misericordia y venid a mí y probadme entonces. Ahora, ¿pretendéis que yo participe del paripé? Tratáis a los demás con la punta del pie y luego venís al templo y aparentáis santidad y pensáis que yo voy a aceptar eso. No lo acepto de ninguna manera. Yo soy un Dios santo y un Dios justo. Así que cambia tu conducta. En lugar de circuncidar, con perdón, tu aparato, tu pito, hablando claro,
circuncida tu corazón, deja tu corazón marcado, ríndete, deja que yo trabaje tu vida y entonces pruébame, pero no pretendas venir a justificar no sé qué mientras que tú te tomes mis caminos, mi ley, en vano y como si fuera algo sin importancia. Entonces, hermanos, esto no es una cuestión banal de cualquier cosa. Hay momentos en la vida, si tú de verdad crees, otra cosa es que a lo mejor no lo crees y no le das importancia, que también los hay, incluso dentro de las iglesias. Hay gente que se conforma con, bueno, o se justifica, a lo mejor lo ha dicho el pastor, o lo ha dicho fulanito, lo ha dicho menganito. Bueno, ¿qué más da? O también el que dice, pues como los demás no lo hacen, ¿por qué lo tengo que hacer yo? ¿Verdad? La excusa perfecta. Yo he oído un montón de veces, yo creo en Dios, pero no creo en los curas. Como diciendo, como los curas dicen una cosa y hacen otra, pues eso a mí me da autorización para yo hacer lo que le dé la gana, como los curas. El Señor lo tiene muy fácil para esas personas, le va a decir, vamos a ver, tú me estás diciendo que el cura no hace lo que tenía que hacer. Luego tú reconoces que lo que tenía que hacer es lo correcto que hay que hacer. Sí, claro. Y tú me estás diciendo que porque el cura no lo hace, tú tampoco lo haces. Entonces yo condeno al cura y te condeno a ti también, porque tú has hecho lo que el cura. ¿Por qué no te distingues tú del cura y ya que el cura no hace lo correcto, tú haz lo correcto? Ah, no. El cura es mi excusa. El Señor lo tiene muy fácil. Al Señor no se la vamos a dar con queso, como dicen en mi tierra. Entonces, no tenemos excusa. Pero esto es lo negativo, que siempre, no sé por qué, tenemos que hacer énfasis en lo negativo porque ya hemos torcido tanto las cosas, hasta el lenguaje ya a veces es cansino con todo lo que hemos echado y variado el lenguaje, que hay que explicar un montón de cosas para que la gente lo entienda bien. Pero hermano, yo creo que se puede resumir todo en una palabra. El cristiano no puede nadar en el pecado. El cristiano, la Biblia lo dice claro, echa al viejo hombre, échalo de tu vida. No tiene lugar en tu vida si quieres ser cristiano. Y esta es nuestra lucha. Es mayor la lucha que tenemos contra nuestro yo que contra las cosas del mundo. Lo que realmente nos cuesta, lo que nos escuece, lo que nos duele y lo que nos impide muchas veces es el yo. El centro de mi vida soy yo. Y eso de coger al yo, quitarlo y poner a Cristo, pero es lo que hay. Esa es la verdadera vida cristiana. Y claro, eso plantea una lucha. Por eso el apóstol Pablo dice, he descubierto una cosa, que mi ser interior se deleita en hacer la voluntad de Dios.
pero hay otro fulano por ahí en mi carne que me quiere llevar a ir contra la voluntad de Dios. Ay, ¿quién me va a librar de esto? Y él mismo te da la respuesta. Jesucristo. Pero para que Jesucristo te libre, tú buscas a Jesucristo. Cuando tienes conflicto, cuando tienes cosas, ¿a dónde acudes? ¿Y con quién te peleas? Hablemos claro, ¿tú te peleas con Dios alguna vez? ¿No te has peleado nunca con Dios? Claro. Claro que hay diferencia. Bueno, vamos a hacer matices. Una cosa, como he dicho antes, es pelearte con Dios para querer salirte con la tuya. Pero pelearte con Dios porque no te conformas con tu situación y quieres la bendición de Dios, ¿eso está bien o está mal? ¿Qué es lo que hace Jacob en Peniel cuando batalla con el Señor? No te dejaré si no me bendices. Eso es lo que buscaba Jacob. Yo quiero ver tu bendición, tu realidad espiritual en mi vida. Eso es lo que yo quiero. Y me peleo contigo por esto, Señor, porque no puedo entender ni puedo aceptar que si tú me has dado promesas, que si tú me has marcado un camino, que si tú me has dicho que tú vas a estar conmigo, etcétera, 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 ¿por qué estoy así? No lo puedo entender y no lo puedo aceptar. Y si estoy equivocado, háblame. Pero no me voy a quedar pasivo. No lo voy a dejar pasar. Por eso busco tu rostro. Esto es general para todos, hermano. Pero hay una cosa que es específica. He señalado a Moisés, a David, al propio Pablo. Podría señalar a muchos otros. Aunque creo que el caso más, por eso he escogido este texto, el caso más significativo, incluso dicen que es figura de Jesús. Que por cierto, de Jesús no hemos dicho nada, pero Jesús fue algo más que apartado de entre sus hermanos. Jesús fue rechazado. Jesús fue humillado, matado. ¿Y qué hizo Jesús para merecer eso? ¿Qué hizo? ¿Hacer el bien? ¿Ayudar a los demás? ¿Por qué fue tratado así? Lo específico es que hay siervos de Dios y especialmente cuando te quieres dedicar a servir al Señor de verdad en algún tipo de ministerio. Tú tienes que pasar por un periodo de soledad, donde te tienes que ver a solas con el Señor. Tienes que experimentar una serie de cosas, la dureza de este mundo, las muchas cosas que te pueden pasar, donde el mundo te va a sacudir, porque además hay un motivo, bueno, hay varios motivos, pero hay dos en los que hoy me querría fijar especialmente. Yo no sé a cada uno el Señor cómo le está tratando en este momento, pero cuando tú vas a tener una misión de parte de Dios para los demás,
tú vas a tener que pasar por ahí. Fijaos, vamos un poco a lo que dice de José, porque evidentemente además estas profecías no son solo para las personas en sí, sino para la descendencia de estas personas. Os decía antes que ¿dónde está José? Y no lo decía en plan por decirlo, porque sabéis, y si no sabéis, os lo digo, lo podéis leer en los libros de historia de Israel. Solamente la tribu de Judá y la media tribu de Benjamín, y aun ellos, cuando viene el año 70, Tito destruye el templo y hacen lo que se llama la diáspora. Diáspora significa, viene de espora, significa como una siembra por todas las naciones. Pero los judíos, la tribu de Judá, más o menos, incluso en la diáspora, se mantienen. Por ejemplo, nosotros aquí en España teníamos los sefardíes. Sefardí significan los españoles, no significa otra cosa. Sefarad era España para los judíos. Pero la tribu de Judá es una de las 12 tribus de Israel, de las 12 profecías que se dan aquí. ¿Dónde están las otras tribus? Nosotros no conocemos, pero Dios sí conoce. Conoce su descendencia. Simplemente que Dios ha permitido, como permitió que se dividiera el reino después de Salomón, había una serie de razones, entre ellas que el pueblo se apartó del Señor. Pero Dios permite esa división. Pero a veces pensamos que lo que pasa, veis cómo es importante conocer la Escritura y meditar en todo en ella. ¿Qué entendemos nosotros cuando leemos: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni lo ancho, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué entendemos por eso? Para mí es evidente, cuando lo juntas todo, además, que el Señor te está diciendo, desde el momento en que tú te pones en mis manos, no puede ocurrir absolutamente nada en tu vida que no esté permitido por mí. No hay nada. Entonces, si está permitido, Dios sabe que está ahí y para algo tiene que ser. Claro, nosotros preguntamos el por qué, no el para qué. Pero Dios saca de todo, saca provecho. ¿Por qué Satanás no ha sido fulminado ya? ¿Por qué? Si además ya está condenado. ¿No será porque Dios va a sacar provecho del pobre Satanás? Que se cree que es no sé qué, lo que se cree que es, pero Satanás no puede hacer nada sin que Dios le dé permiso. Entonces la pregunta es, Señor, ¿por qué no, sino para qué, Señor, me llevas por este camino? Vamos a lo que dice aquí. Dice: rama fructífera es José. José y su descendencia van a fructificar. Quédate primero con esto. Con vosotros yo voy a hacer algo, vosotros vais a dar fruto. No me conformo con que la rama esté ahí en el olivo. Yo quiero esa rama cargada de fruto.
Evidentemente frutos para mí, frutos del Espíritu. Rama fructífera junto a una fuente. Es que yo además voy a poner una fuente al lado tuya que te va a proporcionar todo lo que necesites para dar fruto. Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Encima te vas a extender, no te vas a quedar ahí, vas a extenderte. Dios permite que esas tribus se vayan a la diáspora para que se extiendan, para que esas esporas sean sembradas por todas las naciones. Vástagos que se extiendan. Le causaron amargura, le asaetearon, le tiraron flechas. Conocemos la historia de José y de su descendencia. No es nada agradable que te saquen de tu casa, que te lleven a otro país cautivo, que tengas que conocer y vivir con costumbres paganas cuando tú quieres seguir a un Señor, que no es el Señor de ellos. Le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Pero José se mantuvo firme. ¿Pero firme en qué circunstancias? En circunstancias difíciles, en circunstancias adversas. ¿Cuánto tuvo que sufrir José? Primero viendo a sus hermanos que le vendían, sus propios hermanos. Eso tuvo que ser muy amargo. Le causaron amargura. Le tiraron flechas. La flecha es algo que se te hinca, ¿no? Y que te hace daño. Sus propios hermanos lo venden y termina en Egipto como un esclavo. ¿Cuánto dolor le tuvo que causar eso a José? De esto parece que nadie lo habla. Porque supongo que José era humano, ¿no? ¿O no era humano? ¿Era un alien? Me imagino que todo esto le dolería. Y él solo buscó, por eso José es una gran figura del propio Cristo. ¿Qué hizo él? Decir la verdad de lo que el Señor le había revelado en sueños, intentar bendecir a su familia. Pero el Señor le esperaba en el camino y más o menos entre líneas le iba a venir a decir: tú los vas a bendecir al final, incluso vas a estar por encima de ellos. Pero ellos no están en condiciones de recibir la bendición que yo les voy a dar a través de ti. Y te lo voy a demostrar. Cuando tú les has hablado lo que yo les he hablado, ¿qué han hecho ellos? Rechazarte. Humillarte. Y hasta tal punto en su soberbia que la envidia les carcomía de tal manera que te han cogido y te han vendido. Va a la cárcel porque le traicionan, le engañan y le mienten. No te lo dice el texto, pero hermanos, tú piensas que José no habrá dicho: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo lo que quiero hacer es tu voluntad. ¿Veis lo que os decía al principio? Todos tenemos esta lucha en parte. Lo que pasa que para algunas personas en concreto, Dios esto lo profundiza más y permite que sufras más. ¿Por qué?
Porque el apóstol Pablo dice, entre otras cosas, si sufrimos también, reinaremos con él. Hay un sufrimiento según el mundo, que ese no lleva a ningún lado, pero el sufrimiento que es según Cristo, ese tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Por las dos cosas que te quería decir. La primera, ese sufrimiento forja tu carácter, te hace fuerte. Nosotros estamos muy equivocados. Por ejemplo, lo que se suele llamar en el mundo la hombría está relacionado más bien con la violencia. Ser hombre es, me peleo con cualquiera. Yo no veo así a Cristo. Y te digo más, en muchos casos esa violencia es debilidad, es miedo. El verdadero hombre, el que forja carácter como Cristo, es el que es capaz de encajar el sufrimiento y no perder la estabilidad. Y el que es capaz de defender como Cristo sus principios sin necesidad de machacar a los demás. Ese es el carácter de Cristo. ¿Y eso se forja dónde? ¿Dónde se forja un guerrero? En la batalla, pero en este caso en la batalla espiritual. Por eso prácticamente si te coges de Génesis a Apocalipsis, te coges las vidas de los grandes siervos de Dios, todos tienen un factor en común. Todos han padecido por Cristo. Porque es necesario, primero para forjar carácter, pero hay más. Seguimos leyendo. Los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Él se fortaleció, pero ¿por qué se fortaleció José? Porque había alguien que le ayudaba y que le fortalecía, y que cuando venía la prueba le amargaban, le tiraban flechas, no permitía que él cayera, sino que las manos del fuerte de Jacob le fortalecían. Dios le sostenía, y un siervo de Dios tiene que experimentar cómo el Señor le sostiene, porque no podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo puedo transmitir fe si yo desconfío? ¿Qué fe transmito? Si yo quiero que los demás perciban la fe de verdad, me tienen que ver a mí vivir en fe. Entonces, Dios te va a hacer pasar por la prueba para ver que realmente tú experimentes que Él te sostiene. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, no tu Padre, el Dios de tu Padre. Por el Dios omnipotente, el que todo lo puede, el cual te bendecirá. Atención lo que dice ahora. Bueno, primero, un punto. Segundo punto, primero fortalecer tu carácter. Y el segundo punto por el que el Señor te va a hacer pasar por todo esto es porque Él te ha destinado a bendecir. Y cuando tú estás destinado a bendecir, tú tienes que recibir para poder dar. Porque tú vas a aportar a otros. Entonces, ¿qué ocurre? Fijaos lo que le dice a José. En parte es justicia por lo que ha pasado, pero el propio José, si os fijáis,
que ha crecido en el Señor, ha madurado y ha visto la mano de Dios que le ha sostenido. Cuando llegan los hermanos, si os acordáis, y no leeroslos todo en el pasaje, él podía haber dicho, ahora me las vais a pagar todas juntas, ¿verdad? Sin embargo, José, ¿cómo reacciona? No os preocupéis, hermanos. Todo esto ha sido la mano de Dios. Todo esto. Incluso el que me vendierais, Dios estaba detrás. ¿Qué diferencia cuando uno tiene trato íntimo con el Señor, cómo cambian las cosas? Es que la óptica es completamente distinta. Él ya sabía, pero si el que gobierna los cielos y la tierra es mi Dios. Dios ya corregirá vuestro pecado y tal. Pero Dios, que además de antemano sabía lo que iba a pasar, el hambre que iba a venir. Fijaos con cuántas cosas está trabajando Dios al mismo tiempo. Está trabajando con forjar a José, con a los hermanos permitirles ciertas cosas para luego hacerles ver su error. Con todo lo que pasa en el camino para que José pueda madurar y recibir cosas del Señor que luego tiene que utilizar para bendecir. Y como él sabe el hambre que va a venir, todo eso al mismo tiempo lo está trabajando para usarlo para cuando llegue el momento de la bendición final. Dios está trabajando en todo. Porque Dios es Dios. Y con Dios no hay quien pueda. Y José, cuando entiende esto y lo experimenta y ve que quien le saca de la cárcel no son los amigos, porque el primero ni se le ocurrió decirle al otro y el otro fue en el momento en que Dios dijo, mira, ahora voy a utilizar a este. Cuando le habla a Faraón y Faraón le dice, pues a ti te voy a colocar a administrar. Todo eso José lo ha visto. Ha estado solo, más solo que la una. Las ha pasado canuta. Pero precisamente por estar solo, por pasarlas canuta, por pasarlas tan mal, a ver quién es el guapo que le tira por tierra, que Dios es el que le sostiene. Si lo estoy viviendo. Ya me podéis contar los cuentos que queráis. No me vais a convencer, porque yo vivo en la presencia de Dios. Cada día veo su mano. Eso sí, porque le he buscado, porque me he peleado con Él, porque he estado en oración y porque cada día he clamado a Él y he visto su mano en mi vida. Aleluya. Entonces, Él está preparado para bendecir. El cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba. Escucha lo que dice. Con bendiciones del abismo de abajo. Con bendiciones del infierno, ¿se pueden sacar bendiciones del infierno? Tú no, Dios sí. Dios utiliza a Satanás para bendecir tu vida. Oye, César, ¿qué me estás diciendo? Sí. Porque cuando tú vences la prueba, ¿qué sales? ¿Más fuerte o más débil? Es que en esto no pensamos. Es verdad que Satanás solo hace mal. El problema está que con menudo ha dado Satanás. Él intenta hundir tu vida, pero Dios transforma el ataque del diablo para trabajarte a ti, fortalecerte a ti. Eso es una bendición. Es una bendición que surge del abismo de abajo.
con bendiciones de los pechos y del vientre, lo que te alimenta, lo que hace la digestión. También se podría hablar mucho de aquí. Es decir, tú vas a saber sacarle sustancia, digamos así, a los avatares de la vida. Tú no vas a pasar por la vida, como se suele decir, como un elefante en una cacharrería. Porque a través de tus experiencias yo te voy a enriquecer y te voy a bendecir. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Lo que yo te estoy transmitiendo a ti de la bendición que Dios te va a dar va a ser muchísimo mayor que la que yo heredé de mis padres. Y está hablando Israel. Hasta los términos de los collados eternos. Esto me recuerda, no sé, porque implica tantas cosas, solo Dios sabe qué forma tomará esta bendición en su fase final. Pero hasta los términos de los collados eternos, yo creo que está implícito claramente lo que el Señor le dice a la Iglesia. Porque la Iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, para que al final Dios sea el todo y en todos. La plenitud. A través de José, Dios nos va a bendecir, podríamos decirlo para entenderlo, a lo máximo. Vamos a entender misterios que no se entienden. Vamos a recibir cosas que aún no están reveladas, como dice 1 Corintios capítulo 2. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, y sobre la frente lo llevarás, casi como una marca. Tú eres el de la bendición de Dios, el que transmite la bendición de Dios. Sobre la frente de aquel que fue apartado de sus hermanos. Si tú quieres transmitir bendición, tú tienes que dejar que Dios trabaje tu vida. Y tú tienes que buscarle en intimidad y pedirle que te enseñe, que te enriquezca y buscarle seriamente. Y tu vida va a cambiar además radicalmente. Radicalmente. Tú mismo te vas a sorprender y vas a decir, Señor, ni siquiera sabía que esto era para mí. Y que tú me amas, pero ¿quién soy yo? Como decía David. ¿Pero qué soy yo si no soy nada? Y sin embargo tú tienes tus manos sobre mí. Tú me cuidas. Tú me guías. Y me estás enseñando cada día más. Nuestro Dios, hermanos, yo creo que no tenemos sinceramente ni idea de quién y hasta dónde llega nuestro Dios. Se nos escapa por todos lados. Pero tenemos un Dios tremendo, hermanos. Tremendo. Que el Señor nos ayude a dejarnos guiar para que su revelación abunde en nosotros y podamos bendecir a otros.